Muy bien, ahora vamos a hablar con Silvia Hooker. Ella es la gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias y también secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra las Economías Ilegales o el Comercio Ilícito. Buenas noches, bienvenida Silvia. Buenas noches, Maite. Muchas gracias por la invitación. Comentemos un poco esto de las economías, o en todo caso, como le han llamado ustedes, el comercio ilícito. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en la Sociedad Nacional de Industrias, a través de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito, hemos venido participando en diferentes actividades para identificar la mejor manera de sistematizar la información que existe con relación a la economía ilegal. Inicialmente el tema se centraba en un tema de contrabando, sin embargo hoy en día ya hemos podido ver que el comercio ilícito abarca muchas otras modalidades y pasa ya de ser un delito aduanero a ser un problema que trasciende a la sociedad y que impregna todo un tema de corrupción que está afectando la economía e incluso la vida y la tranquilidad de las personas. En ese contexto, venimos de participar en un seminario tripartito entre Chile, Bolivia y Perú, que tenemos una frontera que comparte y que tiene una problemática muy seria en retorno al contrabando, en unas reuniones a través de gremios empresariales y sectores de gobierno preocupados por esta problemática, ¿no? Claro, ahora, Ya el... sí, perdón, el monto es importante, ¿no? Son 349 millones de dólares que se mueven en torno al contrabando y por alguna razón esto está muy concentrado en el sur del país. ¿Por qué se da esta situación? Mira, existen dos polos de contrabando en el país. Uno es por el norte de Ecuador y otro por el sur, donde está concentrado el 60% aproximadamente de lo que se estima es el tamaño del contrabando, que son estos 300, casi 50 millones que mencionas, que representan casi un 60% del contrabando a nivel del país. Sin embargo, estimamos que esto es solo una parte y de lo que se ha podido medir es la forma como mide el Estado peruano el tamaño del contrabando. No obstante esta medición, lo que podemos decir es que lo que realmente se ha incautado en esta zona sur, de esos 349, es tan solo un 2%, no llega a 6 millones lo que se incauta. Entonces, si ya de por sí la cifra creemos es mucho mayor, incluso lo que se logra incautar es mínimo porque realmente el tamaño del problema ha crecido a tal punto que ya estamos hablando de un crimen transnacional, estamos hablando de crimen organizado, lo cual en la legislación peruana todavía no está contemplado como crimen organizado, como bandas criminales, sigue siendo delitos aislados y creemos que es algo que debe corregirse. Las autoridades y tanto el sector privado y público creemos que esto debe ser así. No hemos logrado que el Congreso todavía, a lo largo de estos años, vamos a decir que es este Congreso, a lo largo de muchos años, muchos proyectos de leyes trataron de que esto se califique como crimen organizado para que pueda ser investigado como bandas criminales y no se ha logrado. Sin embargo, hoy en día ya es sabido a nivel mundial que estos temas de contrabando y delitos aduaneros ya son, trascienden fronteras, trascienden, ya no es solamente el traspaso de productos, son economías completas y son los que incluso buscan control territorial para poder seguir haciendo estos ilícitos a los que están acostumbrados, ¿no? Y generan todo un estado paralelo, por así decir, de cierta forma. Exactamente, y en relación a ese asunto, que genera un Estado paralelo o en todo caso organizaciones muy eficientes, tú también eres directora de Asuntos Internacionales. ¿Cómo están manejando la relación, digamos, transfronteriza o justamente con los países vecinos para tratar de paliar esta situación o disminuirla? Mira, existen lo que se llaman las reuniones binacionales de Perú con Bolivia, Perú con Chile, donde se han venido abordando estos temas de manera un poco aislada. Este esfuerzo generado por el sector privado a través de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, el homólogo en Chile y nosotros aquí en Perú para tratar de que confluyan las autoridades pertinentes. Nosotros pudimos contar con la participación de un alto funcionario de la SUNAT en el sur, encargado precisamente del tema de fiscalización. Por el lado de Bolivia participó un viceministro del Ministerio de Defensa que tiene que ver con el viceministro de Contrabando, y por el lado de Chile también participaron otras autoridades. Lo que nosotros queremos como privados es que se sienten a trabajar esto de una manera conjunta. De nada sirve que un país busque una solución porque donde uno para, digamos, el ilícito o los flujos comerciales ilegales que hay,
en el otro lado se va a generar nuevamente un embalse que otra vez nos va a rebasar. Cuando hay toda una sociedad que está permeada completamente de este tipo de problemas, se necesitan soluciones integrales, ¿no? Tripartitas. Exactamente. Y en estas mesas, eventualmente han puesto algún tipo de plan de trabajo justamente que puede ser el legal, el regulatorio, para disminuir el contrabando, porque en efecto pareciese que es más eficiente, como he dicho, que la propia formalidad, que el propio estado formal. Es correcto. Parte del problema que hemos querido evidenciar los privados, porque estamos trabajando en algo que el presidente de la Cámara Nacional de Industrias Boliviana dijo, una diplomacia empresarial, en Ajá. realidad es hacer que nuestras autoridades se sienten a conversar para tener planes conjuntos. Hasta ahora han tenido planes aislados. Perú con Bolivia, Perú con Chile, Chile con Bolivia, bueno, Chile con Bolivia no tanto, pero estamos tratando de que todos se sienten a trabajar un plan conjunto. Como privados nos hemos propuesto tener reuniones periódicas de este grupo con gremios industriales, de industriales preocupados por esta realidad, no solamente por nuestras empresas que sufren el embate y la competencia desleal de este comercio ilícito, sino por todo el entorno que se hace cada vez menos propicio para la realización del comercio formal. Nosotros creemos que debe darse las condiciones y vamos a seguir trabajando como privados para generar esas propuestas y para generar el espacio para que el sector público se siente a conversar de esta materia, de estos temas. De hecho, tiene muchos temas de conversación de otro tipo, pero este es un tema que estamos nosotros empezando a impulsar, se trabaje de manera tripartita. Claro, No hay otra forma de definitivamente, solucionar. pero además de la parte económica y comercial, aquí hay un asunto social relevante, porque hay muchas familias, muchos peruanos que para bien o para mal están involucrados con estas estructuras. Respecto de ellos, ¿tienen algún tipo de planteamiento? ¿De qué manera tratar de llevarlos por lo formal? ¿Hay algunos incentivos que estén trabajando? Nosotros lo que creemos es que se deben dar las condiciones en estas zonas que son ya, digamos, conflictivas, para que haya inversión privada, para que se desarrolle empleo formal. No hay otra forma, tal vez algo del Estado, tal vez algo de los privados, pero tiene que haber empleo formal de toda manera. De otra forma, la informalidad vive y se nutre de estas economías. Las Así economías es. informales buscan a estas personas que no tienen otro medio de vida para precisamente captarlas y hacerlas parte a tal punto que ellos consideran que esto es lo normal, que ya no hay un ilícito como tal. Sin embargo, nosotros hemos hecho estudios a través de la empresa Ipsos, nosotros como Sociedad Nacional de Industrias, a través de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito, se han hecho estudios para tratar de relevar estudios de percepción, para que es importante que la sociedad entienda que esto es un problema que nos atañe a todos, que nos trae un problema de corrupción, un problema de otro tipo de consecuencias, como es la inseguridad ciudadana, como es la trata de personas y otro tipo de consecuencias nefastas que van más allá del simple afectación económica a las empresas o al Estado, ¿no? Claro. ¿Y qué bienes son los que tienen mayor demanda en este mercado? Todos recordamos, ya esto obviamente es con el tiempo, sobre todo productos electrónicos, en fin, en algún momento habían autos que entraban por Tacna, pero hoy día, ¿cuál es la mayor demanda de bienes que vienen justamente por el contrabando? Hay todo tipo de bienes, por ejemplo, si hablamos de lo que nos produce, lo que nos trae Bolivia de contrabando para acá, hay alimentos y combustibles. El subsidio que tienen los combustibles en Bolivia, por ejemplo, es notable, es enorme y obviamente pues hay un incentivo perverso para traer combustible subsidiado de contrabando, así como alimentos, por ejemplo, que compiten con los alimentos nacionales. Pero también entra un gran número de contrabando desde Ya, ahí la está, zona franca de Iquique, la SOFRI, ya, llega por ahí temas que van desde, como dices tú, ya. productos electrónicos, celulares, prendas de vestir, prendas usadas, ¿cómo se llama? Electrodomésticos que ingresan y llegan hacia la frontera de Bolivia Ujú, y desde ahí se distribuyen al resto de la región y ahí entran a Perú también. ujú. Entonces va a depender del tipo de ingresos si entran por Bolivia. Por ejemplo, de Paraguay viene todo un comercio ilícito de cigarrillos, que es Mira. como que la puerta de entrada, la puerta que abre los caminos del contrabando. Casi en todos lugares el cigarrillo es el primero que llega de contrabando. En el Perú, por ejemplo, es un país donde ya hemos alcanzado más del 50, casi 60% de los cigarrillos que se venden en el mercado son ilícitos, de procedencia ilícita, muchos de ellos adulterados y falsificados, además Exactamente. de... Eso que dices es interesante. Muchos de los productos que vienen del contrabando no son originales, son incluso copias o son
digamos, emulaciones. Y aquí hay un tema de consumidor. ¿Han hablado en algún momento con el Indecopi también para establecer cooperativos que de alguna manera también protejan a las personas que Es compran correcto. esto? Porque a veces también son timadas, hay inducción al error. Es correcto, sí. Indecopi se trabaja con ellos permanentemente. Las empresas que representan a estas marcas, evidentemente, están permanentemente en Así es. esta batalla, pero es tan grande el problema que se genera, ya no es un tema de producción de falsificación interna, sino fa contrabando de productos falsificados. Ya es, o sea, doble daño. Y sí, sí, sí se trabaja efectivamente. Hay otros casos muy importantes también. Por ejemplo, tenemos que en el Perú se prohibió lo que se llama el tecnopor, ¿verdad? Ajá, Y sí. sin embargo, hoy en día hay más tecnopor que nunca en las zonas que no son obviamente las zonas de Lima, sino ya en las periferias y en otras regiones. ¿Por qué? Porque ahora entra de contrabando. El Ujú. contrabando entra, se hace tecnopor ilegal porque está prohibido el uso, porque es un producto que no se degrada, pero también se hace eh, eh, tenopor ilegal, productos de tenopor ilegal que salen a Bolivia y regresan de nuevo a Perú como un contrabando inverso, Ujú. o también entran de Ecuador. Entonces, ya esos son productos de contrabando que están prohibidos además. Entonces, hacen un doble daño porque no se pueden producir en el país porque ya se asumió, la industria asumió que eso hace daño y sin embargo sí ingresan de manera de contrabando. Entonces, hay mucho tipo de contrabando que afecta en muchas formas distintas a las empresas, al Estado y Claro, por toda la y a la propiedad externalidad negativa. intelectual, ¿no? La propiedad intelectual de los empresarios que son honestos o las empresas que son más formales. Ahora, las rutas, tú nos has comentado que están divididas en los dos extremos, al norte y al sur, pero el mayor Es, número está entre Tacna y Puno, ¿no es cierto? Ahí se mueve un porcentaje eh, relevante. Sí, es verdad. Nosotros ahí las rutas más conocidas del sur de Bolivia son las que van por Bolivia, es Aguadero. Hay un paso que se llama Mazocruz y llega hasta Moquegua. Bolivia, Desaguadero, Mazocruz, Capazo, Tarata y Tacna. Bolivia, Desaguadero, Julipuno. Bolivia, Ujú. Yunguyo, Julipuno. Son rutas que ya son conocidas y que ya no existen como antes, que eran los grandes convoys que se llamaban. Ujú. Ahora existen otras modalidades, ¿no? Así, por ejemplo. Desde lo que le llaman la caleta, que es cuando un carro está camuflado, la hormiga, que son las personas que van trayendo de a poco pequeñas cantidades, ¿no? Los chacales, que le llaman, que son las encomiendas que van en los buses, en los camiones, y lo último, la ballena, que es las cisternas que no traen ni aceite, ni diésel, ni nada, sino traen contrabando dentro de la cisterna. Qué bárbaro, En qué realidad, y todo sofisticación. esto va a terminar en todo el territorio nacional, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, en la zona del oriente del Perú, ¿hay alguna ruta que se esté empezando a considerar? Madre de Nosotros Dios. no estamos mapeando aún eso, no lo hemos podido escuchar. Nosotros sabemos que el grueso del contrabando entra por el norte o por el sur Ujú. y hasta ahora el oriente, por la dificultad que hay a nivel de las vías de acceso, es como una barrera natural, ¿no? Si hay, el comercio transfronterizo en una zona fronteriza propiamente dicha no se considera pues contrabando en sí mismo si es para el propio consumo local, pero que haya trascendido ya hacia el interior del país, no hemos escuchado. Perfecto. Y para ya ir cerrando, en todo caso, para darnos cuenta de esta situación, ¿hay un cálculo de cuánto es la afectación económica que tiene el contrabando respecto de las economías formales o de determinados bienes o empresas? ¿Tienen un número? Nosotros no tenemos el número ahora, pero estamos trabajando para ello. Asimismo, sabemos que el INEI, después de muchísimos años, ha contratado una consultoría hace más de un año que la vienen trabajando con expertos a nivel nacional e internacional y que van a hacer esta dimensión. Sabemos que ellos quieren tener la real dimensión de lo que está viendo conforme al consumo que hay en el mercado, con una data mucho más amplia que la que se ha venido trabajando, que es la que nos da estos 600 millones y pico casi que a nivel de contrabando a nivel nacional, ¿no? Ujú, exactamente, exactamente. Bueno, entonces tendremos prontamente algún estudio de la Sociedad Nacional de Industrias para tener más claro el impacto, porque claro, todos sentimos que esto está mal porque se están obviamente defraudando a empresas y comerciantes formales. Además, hay un daño potencial al consumidor que obviamente compra productos que no están garantizados, imagínense, ¿no? A veces lo barato sale caro, literalmente. Mucho. Pero todavía no Así. tenemos un número exacto para más o menos dimensionar esto, ni siquiera una aproximación. No,
Ha sido muchos años que se ha buscado tener esta data, pero como es una data precisamente subterránea, es como la data de los celulares y todo, o sea, todos son estimaciones, no existe una data real, pero sabemos que el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sí está haciendo un estudio serio, macroeconómico, econométrico, para poder determinar una real dimensión, porque todos saben, incluso hasta el Ministerio de Economía, que la data que maneja el Ministerio de Economía no es necesariamente la real dimensión de este problema que ya nos rebasó a todos, ¿no? Justamente, entonces estos 349 millones de dólares no es exactamente el número, podría ser mayor a lo que tenemos reportado. 349 es el 60% de la estimación del contrabando a nivel nacional, el 60% que entra por el sur, nada más. En total son más de 600 millones, la Wow. estimación oficial del Ministerio de Economía. Pero aún con todo, se estima que todavía se queda corto con relación a lo que en realidad existe como contrabando en el país. Sí, entonces definitivamente es toda una industria esto, porque imagínate el nivel, el volumen de dólares, de millones que se mueve, es relevante y obviamente como tú comentas tenemos que empezar a sensibilizarnos. Evidentemente también hay que pensar en el tema social, porque hay muchas personas que, para bien o para mal, viven de este tipo de economías que, como has mencionado, caen en lo subrepticio, en lo ilícito, pero obviamente tenemos que ver cómo pueden pasarse al lado de lo formal. Es correcto, hay que dar oportunidades para que este flagelo no continúe, ¿no? No se puede simplemente cortar, no se puede meter a una población completa a la cárcel, o sea, eso no tiene mucho sentido ya. Exactamente. Bueno, muchas gracias por esta charla, Silvia, y esperamos justamente que cuando tengan ya más armados estos planes, podamos compartirlos aquí también, porque esta es una de las aristas adicionales a la informalidad que es propia, lamentablemente, de nuestra sociedad. Ojalá que pronto podamos solucionarlo con incentivos adecuados. Es correcto, y encantada de compartir contigo cuando tengamos ya los estudios del INEI y nuestros resultados finales para poder compartirlos con ustedes cuando quieran. Estupendo. Muchas gracias entonces. Ok.